Muy bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este quinto conversatorio organizado por el Instituto de Psicología, Educación y Libertad de la ciudad de Cajamarca, en Perú. Hoy día tenemos un invitado especial para hablar de un tema muy importante, muy interesante y sobre todo muy útil en la sociedad en que vivimos ahora, en donde las situaciones referidas a la sexualidad y a todo el gran mundo de problemáticas referidas a la sexualidad son claves entenderlas y sobre todo enseñarlas y proyectarlas ahí donde nosotros estemos, tanto en ámbitos profesionales como en ámbitos personales. Ahora les voy a presentar al psicólogo, terapeuta familiar y de parejas, sexólogo, docente en diferentes posgrados de psicología y en diferentes formaciones a nivel de Argentina y de otros lugares también del mundo. Además también es supervisor clínico. Estoy hablando del psicólogo Guido Fischer, que nos acompaña hoy desde el país de Argentina. Voy a dar el pase. Voy a dar el pase ya para poder empezar este conversatorio y decirles nada más que siempre mantengan sus micros apagados para evitar alguna interferencia, y las preguntas se van a poder hacer según al final del conversatorio o según el ponente vaya creyendo conveniente también. ¿Bien? Finalmente, solamente mencionarles para los que recién se conectan que nosotros somos un instituto de psicoterapia específicamente, que brindamos atención, formación e investigación en psicoterapia desde el modelo sistémico ya hace 12 años en la ciudad de Cajamarca, en Perú. Muy bien, dicho esto, voy a dejar el pase entonces a nuestro invitado de hoy, Guido Fischer. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, es un gusto compartir esta charla con ustedes de un tema en particular que, bueno, me gusta, me apasiona en particular, todo lo que está relacionado con sexualidad humana. Le agradezco al amigo Edén que me haya convocado. Tuve la bendición de estar ahí también en el Instituto de Edén en Cajamarca. Hermoso lugar, hermosa institución. Así que bueno, agradecido por la invitación, así podemos hacer otro contacto y bueno, hacer nuestra contribución, algo así como el granito de arena que se pueda aportar con respecto a esta temática. Justamente antes de arrancar, crucé el saludo con Edén, el director del Instituto Libertad, ¿no? Qué importante el nombre que eligieron para esta institución en este momento, sobre todo que estamos viviendo en el mundo. No hay nada más necesario que la libertad. Bueno, en relación a la sexualidad también, haciendo la salvedad nada más que en la sexualidad también hay normas, ¿no? Es muy importante la libertad, el entendimiento de todos los temas de sexualidad, pero también hay normas. Pero bueno, justamente cuando nos saludábamos con Edén, recién antes de entrar a la sala, me decía, bueno, pero ¿por qué es importante hablar de educación sexual en este sentido, en estos términos? Bueno, me parece que la pregunta justamente que me hizo Edén la indicada como para arrancar. Lógicamente, como ustedes sabrán, hablar de educación sexual y nos podría llevar, tendríamos material para trabajar durante un par de años, ¿sí? Vamos a empezar ahora, terminamos en el 2025, ¿les parece bien? Bueno, siempre es mejor algo que nada. Siempre es mejor algo que nada, ¿no? Y esta conversación tiene
esa intención. Por lo menos empezar a pensar esto que educación sexual, nosotros estamos muy, de alguna manera, acostumbrados a pensarlo en un nivel educativo, lo cual ha generado sus polémicas, ¿no? Esto creo que ha sido tema de todas las regiones en todo el mundo, con la diferencia que en algunas regiones del mundo están mucho más avanzados en lo que es educación sexual integrada a la formación escolar, a la formación de las instituciones y los niveles educativos. Pero en todos lados también ha habido mucha polémica, sobre todo en Latinoamérica todavía tenemos movimientos, ¿no?, que de alguna manera están muy temerosos acerca de qué es lo que se le enseña, por ejemplo, qué es lo que se educa en las instituciones educativas. Por supuesto que basado en sus miedos, ¿no?, basado en ideologías o en conceptos que son erróneos. Pero es algo que en la historia de la educación sexual todos hemos tenido que atravesar, digamos. ¿Cuál es el tema principal? Ir derribando mitos, ir corrigiendo errores de concepto, ir corrigiendo errores cognitivos, de ahí los famosos mitos sexuales, y que fueron los que nos gobernaron y nos siguen gobernando en muchas cuestiones de sexualidad. Y como les decía, ¿no?, estamos más acostumbrados a pensar la educación sexual integral, ¿no?, e inclusive acá todavía le tenemos que agregar una palabrita más, que cuando cada vez que la menciono digo, ¿por qué la tengo que decir? Pero todavía la tenemos que agregar, que es la palabra inclusiva, ¿no? Educación sexual integral e inclusiva. Esa última palabra, sobre todo, la tendríamos que tratar de sacar cuanto antes. ¿Por qué tenemos que hablar de tener que incluir a otros? Todos estamos incluidos. Todos estamos incluidos. Pero siempre esta cuestión que un poco que nos exige la educación sexual, el trabajo, ¿no? Tenemos que hablar de no olvidar a algunos que están un poco más excluidos. Por eso usamos esa palabra. Bueno, yo como un poco les decía ahí un poco en el título de la charla, no solo los escolares necesitan educación sexual. Si únicamente depositamos toda esa tarea a los niveles educativos, inicial, primario, secundario, como dije hace un rato, es mucho mejor que nada. Pero hay una gran población que se queda sin conocimientos de los necesarios con respecto a sexualidad. Todos necesitamos tener educación sexual formal. Bueno, respondiendo de nuevo un poco a la pregunta de Eden, ¿por qué? Primero porque no hay nadie, ninguno de nosotros vamos a poder zafar, ¿sí?, de la necesidad de usar nuestra sexualidad. Todos hacemos uso permanentemente de nuestra sexualidad. Por eso es tan importante aprender temas de sexualidad. Un poco el mito, el error de concepto que rigió durante mucho tiempo y que todavía sigue presente es, bueno, la sexualidad humana es pura naturaleza, por lo tanto nos es dada y no hay nada que enseñar. No, grave error. La sexualidad humana, en su gran mayoría, es absolutamente cultural. Se conserva un porcentaje menor de naturaleza que compartimos con otras especies, pero nuestra sexualidad es básicamente cultural y por lo tanto, por eso, hay un montón de temas que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque es una necesidad siempre y cuando querramos que más o menos nos vaya bien. En la escuela siempre nos enseñaron de matemática, ¿no es cierto? En todos los niveles.
y si bien en la vida cotidiana usamos las matemáticas, hay algunos que lo van a usar muy poco. Sin embargo, sexualidad humana, que todos la vamos a necesitar, la vamos a usar, en general no nos han enseñado. Ahí se mezclan varias razones, que, repito, ahora ya está mucho más avanzado el tema, entonces en la escolaridad hay más planes, más programas de educación sexual integral que ya están implementados. Pero el resto de la población, los adultos, seguimos con muchos desconocimientos. ¿Qué cosas llevan a, de alguna manera, acercarnos a conocimientos de sexualidad? En general, las necesidades. Entonces tenemos como dos grandes tipos de necesidad, digo yo. La necesidad urgente y la necesidad un poco más sutil. Cuando digo la necesidad urgente, hace un ratito me acordaba de lo que generó, y todos ustedes sabrán seguramente, algo que pasó en el año 1998, o sea, hace 20 y piquito de años, hubo una revolución de la sexología y la sexualidad humana a nivel mundial. Seguramente algunos, y le invito a pensar un poco más, por ahí lo adivina, o lo recordará. En ese año salió a la venta el famoso Viagra. ¿Se acuerdan de la píldora, la pastilla, que para algunos fue como el regalo del cielo, digamos, y que generó literalmente una revolución a nivel sexológico y a nivel de cómo se vivía hasta ese momento la sexualidad humana? Esa necesidad que había en mucha población era como una necesidad urgente. Había gente que padecía muchísimo disfunciones, por ejemplo, sexuales, y que la salida, la venta de una pastilla, que fue revolucionaria, solucionó muchos temas. Pero la gente se quiera acercar al conocimiento de esto, lo generaba la necesidad, el padecimiento de la gente. Por eso fue una revolución y por eso se vendió tanto. Por eso el laboratorio que generó el sildenafil, Pfizer, ustedes saben que hoy es uno de los laboratorios que ranquean los primeros lugares para también lograr la vacuna del COVID. Hay necesidades, ¿no?, que hacen a la urgencia, que hacen que la gente quiera rápidamente llegar a una solución. Y están las necesidades, como decía hoy, más sutiles, que generan mucho más esfuerzo y voluntad de cada uno de nosotros, que sería, y ahí sí estaría incluido el hecho de querer aprender. Y para querer aprender y a corregir ideas con respecto a sexualidad, hay que poner un poco más de esfuerzo y de voluntad. Por ejemplo, si nosotros a nivel sexológico, ¿sí?, acá seguramente habrá población de profesionales, y para los no profesionales también se puede utilizar este ejemplo. Si los profesionales de la salud mental nos quedáramos con algunas enseñanzas de quien fuera un revolucionario en su momento, el maestro Sigmund Freud, si nos quedáramos únicamente con sus enseñanzas acerca de sexualidad humana, estamos en el horno. Porque si bien fue un pionero, si bien fue un maestro, en el sentido de cómo le dedicó tiempo al estudio y a la ciencia, se equivocó en muchos conceptos muy importantes relacionados a sexualidad humana. Entonces, tenemos todos la necesidad de ir a estudiar y a educarnos en temas de sexualidad, porque si no, con respecto a cosas que nos han enseñado, no vamos a encontrar la solución y hay errores. Cuando digo así, lo menciono un profesional de la salud. Pero ustedes saben también que, en general, en nuestras sociedades,
estamos muy atravesados por ejemplo, por ideas que vienen, o por pensamientos que vienen del lado de lo religioso, ¿no? Un poco más como resultado de un grupo de ideas. Ahí sí entraría lo ideológico, pero que adoptó mucha fuerza. Mucha fuerza. Fueron los que de alguna manera tenían autoridad durante mucho tiempo, los que tuvieron mucha influencia para educar acerca de sexualidad. Por ejemplo, me acuerdo ahora y les voy a citar. En los años 1700 y largo, un psiquiatra de la época, muy reconocido, que escribió manuales de psiquiatría, había expuesto, como parte del contenido de esos manuales, las consecuencias negativas de la situación, ¿no? Y decía, por ejemplo, que podía generar hasta ceguera, etcétera, etcétera. Cosas que después en nuestra época nosotros lo vivimos, lo escuchamos como mitos, en algunos momentos también como chistes que se hacían, ¿no? Acerca de la autoestimulación, tener cuidado porque te va a hacer mal, pero ya a un nivel de chiste. Pero eso tiene una base, un origen de alguien en quien se depositaba mucho, digamos, poder, alguien que tenía autoridad y que enseñó, digamos, de forma errónea ciertas cuestiones de sexualidad humana y que quedaron. Bien. Otra parte de la respuesta a la pregunta inicial que me hacía Eden, ¿por qué tenemos que educarnos en sexualidad? Otra gran parte de esta respuesta. Posiblemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero por más que lo sepan, es muy importante recordar. La sexualidad humana, ya hace muchos años, tiene, o sea, todos los que nos dedicamos a salud en general, se estableció hace muchos años que existen derechos de sexualidad humana, que son una parte de los derechos universales y humanos, ¿sí?, que todos deberíamos saber, deberíamos conocer, y a partir de los cuales se hacen todos los trabajos que tienen relación o pertinentes con sexualidad humana. Existen 11 derechos sexuales universales, ustedes lo pueden googlear con facilidad, ¿sí? Esto es a partir de varios congresos, pero en el año 97, de alguna manera esto se hace más fuerte a nivel mundial, luego lo adopta la Organización Mundial de la Salud y también la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ese momento, dentro de esos derechos sexuales, ¿sí?, como por ejemplo, si ustedes van a buscarlo, a googlearlo, ahora van a ver que el primero de los derechos sexuales tiene que ver con poder expresar libremente la sexualidad. ¿Sí? Y la sexualidad, obviamente, no se remite a los genitales humanos, ¿no? Sexualidad es todo aquello que uno expresa con toda la persona. Y acá voy a hacer un paréntesis muy importante también, ¿no? Cuando digo persona. Educación sexual, en primer lugar, educación sexual formal e integral, la que se da en las escuelas, lo primero que forma son personas. La educación sexual no está enseñando ni posiciones coitales, ni nada que haga referencia a ese tipo de, muchas veces, miedos que tiene el imaginario social. La educación sexual forma personas. En primer lugar, lo que hace mucho hincapié desde el nivel inicial es a respetar al otro. Bien, cierro ese paréntesis porque en toda educación sexual que nosotros vayamos a poder hacer, a poder incursionar,
El respeto es muy importante. ¿Respeto a qué? A la diversidad. Entonces, el primer derecho hace referencia a que uno pueda expresar libremente el potencial que cada uno tiene de su sexualidad. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo bien burdo, básico, para que se entienda. Posiblemente un cantante popular que a través de su arte logra transmitir, ¿no? Logra llegar de una manera especial en lo erótico, en lo afectivo, en lo sexual, ¿no? ¿Qué sé yo? Pongan el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? Un Enrique Iglesias, una Arjona, esa música que yo particularmente no escucho, pero quiero que se entienda el ejemplo. Todos tenemos el derecho a poder expresar libremente el potencial sexual. Ahora, ¿se acuerdan lo que dije al comienzo? Que es muy importante la libertad, pero que todo tiene normas. Muy bien. Uno puede expresar y tiene que tener la libertad de expresar libremente el potencial, pero de ninguna manera puede generar algún daño a un tercero. Entonces, una cosa es que yo exprese mi potencial, pero otra cosa es que yo, por ejemplo, a través de una letra, de una canción, esté induciendo, por ejemplo, a generar algún abuso, a generar algo que haga referencia al no cuidado de la sexualidad humana. ¿Sí? Di un ejemplo bien básico y espero que se haya entendido. Porque una cosa es que exista libertad y que se respeten las diversidades, y otra cosa es que no se cuiden las normas y la ética, tanto personal como social. Voy a dar otro ejemplo más referido a la sexualidad para que se entienda. ¿Hay algún problema? A ver, por ahí voy a ver alguna gestualidad de ustedes, a ver qué me responden. ¿Hay alguna dificultad con el transvestismo? ¿Hay algún problema con que los travestis circulen por la calle? No, ¿no es cierto? Estoy viendo ahí un poco a Eden, a Cecilia, que me dicen que no. No hay ningún problema con que un travesti, ¿sí? Alguien que ha elegido ser travesti en la calle, ¿no es cierto? ¿Hay alguna dificultad con que el travesti se desvista y muestre sus conductas sexuales en la calle? Sí, claro. Está claro el ejemplo, ¿no? Bueno. ¿Por qué hago de nuevo este comentario de este ejemplo? Porque también están los grupos que no están basados en la ciencia, grupos que son un poco más extremistas y que pretenden que todo sea aceptado tal cual y que no haya ningún tipo de normas. No. Si hay alguna norma que vamos a cuidar es que no puede generar daño y no puede, como se dice, pasar por arriba normas que tienen que ver con lo social, ¿no? Por ejemplo, un travesti que se exhibe en la calle, el problema no sería el transvestismo, el problema sería su tendencia exhibicionista. ¿Sí? Entonces, para que quede claro dónde en todo caso radicaría el problema. ¿Sí? Dentro de esos derechos sexuales, como les decía, que son nada más que 11 y que sería bueno que los podamos como hasta aprender de memoria, ¿no? Como en otro momento nos hicieron aprender de memoria también el Padre Nuestro. ¿Por qué no para aprender nada más que 11 derechos sexuales en donde permanentemente va a hacer referencia a estos dos puntos, ¿no? Esto de hay que respetar la diversidad, pero siempre teniendo en cuenta de que no se puede hacer un daño a un tercero. ¿Por qué cito los derechos? Porque dentro de los derechos sexuales universales, humanos, que son 11, dos de esos derechos, hacen referencia a que todos tenemos el derecho
de aprender acerca de sexualidad humana, pero de modo fehaciente, a partir de conocimientos científicos. Eso es muy importante. No hay ningún problema con que, por ejemplo, un grupo ideológico, por ejemplo, religioso, diga y promueva lo que ese grupo considere que lo toma como propio, lo adopta como moral. Pero lo que no se puede excluir más es que acerca de sexualidad humana hayan conocimientos científicos. ¿Se entiende? Voy a dar otro ejemplo bien básico para que se entienda esto que estoy diciendo. Todavía ustedes sabrán bien que hay grupos humanitarios, algunos, que consideran que la homosexualidad es algo más parecido a una desviación, a una enfermedad o a algo de ese tipo, ¿sí? Cuando en realidad es una orientación más absolutamente normal. Entonces, todavía, porque circula esa información que viene desde un lugar ideológico, moralista, a la gente en general, a la población, le falta el conocimiento científico de sexualidad humana. Por eso todos tendríamos que acercarnos todo el tiempo un poquito más a educación sexual. Ni hablar de los profesionales de la salud. ¿Se entiende? Imagínense un profesional de la salud mental que todavía considere que la homosexualidad es algo un poco más parecido a una desviación, ¿sí?, que a algo absolutamente del orden de la naturaleza. Posiblemente la persona que se presenta adelante tenga alguna carga, algún malestar, y si ese profesional de la salud está equivocado y no contiene como corresponde a la carga que pueda traer una persona, ya sea por lo que muchas veces es juzgado socialmente, y más que hacerle un bien va a ser una iatrogenia. ¿Se entiende? Más que hacerle un bien va a contribuir a un mal, que es justamente si hay alguna cuestión relacionada, por ejemplo, a la homosexualidad que los agentes de salud tenemos que tener en cuenta, es la gente que no puede aceptar su propia orientación. Eso que nosotros denominamos la homosexualidad egodistónica. Pero la homosexualidad es una orientación absolutamente normal como lo es la heterosexualidad. ¿Sí? Entonces, todavía hay gente que no termina de comprender eso. Y que por ahí inclusive en el fondo de su aparato cognitivo, en sus creencias más nucleares, sigue pensando que eso podría ser algo que se forjó en la crianza, debido a determinadas características de la madre, del padre. Mentira. Eso nos enseñaron en otra época, de nuevo basado en especulaciones y no basado en una sexualidad humana científica. ¿Está? Para poder acercarnos, como les decía al comienzo, a todas estas cuestiones, y tiene que haber interés. Tiene que haber interés. Todavía en nuestras épocas tiene que haber interés de nuestra parte. Por eso yo celebro que acá ahora en este momento hay 42 participantes, por ejemplo. Supongo que mínimamente tienen que estar interesados en escuchar algo de esto. Todavía, yo no sé qué pasará en sus países o en sus regiones, pero en la gran mayoría de los países todavía sexualidad humana no es parte de la currícula oficial de carreras de medicina y psicología, cuando es absolutamente necesario. Todavía no está incluida porque todavía sigue gobernando la mitología de antes. No, sexualidad humana, sexualidad es algo natural, no hay que meterse mucho, ya esto, no, error. La sexología, como disciplina, es la disciplina que permanentemente exige los conocimientos de los dos campos que acabo de mencionar, medicina y psicología.
permanentemente, sobre todo en el área clínica, ¿sí? Por supuesto que también la sexología tiene toda su vertiente antropológica, paleontológica, biológica, pero en el área clínica, cuando nosotros vamos a tratar de asistir a una persona que tiene alguna dificultad o algún malestar con la sexualidad, mínimamente estos dos campos son indispensables tener conocimientos. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿no? Si únicamente, como les decía hace un rato atrás, nos guiamos en los conocimientos que nos dejó Freud u otras corrientes psicológicas hasta el momento, lo único que por ahí la gente va a intentar hacer es interpretar lo que se cuenta como una carga, como un síntoma, como una queja sexual, desde ese lugar. Lo mismo le pasaría a la inversa. Si va una persona que tiene algún malestar con algo de su sexualidad a un médico, ¿sí? Y el médico no tiene conocimientos de que mucho de la sexualidad humana tiene que ver con nuestro aparato cognitivo, con toda nuestra psicología. ¿Sí? Entonces voy a dar de nuevo un ejemplo bien básico para que se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, va una persona a un consultorio y refiere en su consulta que no tiene deseo sexual. ¿Sí? Y ustedes quiero que piensen, ¿en qué consultorio? Si cae en un consultorio de un psicólogo, mínimamente el psicólogo, ¿qué debería contemplar cuando el paciente, la persona que consulta, dice que no tiene deseo sexual? Más allá de que el primer objetivo es hacer que la persona se sienta muy cómoda para hablar de lo que le aqueja, que es lo más importante, sentite cómodo, acá no hay prejuicio, contame todo lo que te pasa. Pero si el paciente me está diciendo que no tiene deseo sexual, lo primero que un psicólogo tiene que contemplar, nunca olvidarse, es preguntarle, ¿te hiciste chequeos médicos últimamente? Básico. ¿Estás tomando alguna medicación nueva últimamente? Ah, sí, justamente empecé la semana antepasada con una medicación porque me diagnosticaron hipertensión hace un tiempito, entonces empecé a tomar una medicación para la hipertensión. Ah, mira vos, y justo coincide que ahora se te fue un poco el deseo sexual. Bien. ¿Se entiende? Es fundamental conocimientos de los campos que intervienen en la sexualidad humana. Vamos a hacer ahora, vamos a imaginar el otro consultorio, el mismo paciente, pero que va al consultorio de un urólogo, por ejemplo. ¿No? No tengo deseo sexual. Bueno, te voy a dar esta pastillita, la que revolucionó el mundo, anda, tomate una hora antes de la relación, que con eso vas a andar bien. Bueno, nunca se le imaginó al doctor posiblemente preguntarle si estaba viviendo alguna situación de ansiedad en particular, si estaba preocupado por algo, si había algún miedo que estaba dando vueltas en ese momento en su vida. Todas cuestiones que todo el tiempo se interrelacionan en cuestiones de sexualidad humana. Por eso es tan importante seguir teniendo conocimiento, educarnos acerca de sexualidad humana, más allá del rol que cada uno vaya a desempeñar, porque recién yo daba ejemplos de profesionales de la salud. Pero si nosotros queremos, independientemente de pensar en profesionales de la salud, si nosotros queremos una sociedad menos agresiva o menos violenta, hay muchos temas de sexualidad humana que son muy necesarios también poder enseñar, ¿no? Lo diferente, en general, siempre es discriminado
siempre es juzgado. Y bueno, todos sabemos que en parte el resultado de estas cuestiones es un poco más de violencia, más discriminación, mucho más dolencias, muchas más cargas. Así que bueno, por todas estas cuestiones es tan necesario que pongamos voluntad y decisión al hecho de querer educarnos en sexualidad. Si en general uno busca conocimientos de sexualidad cuando algo aprieta, cuando una necesidad, como les decía antes, se hace más presente, ¿no? Cuando el zapato aprieta y buscamos alguna respuesta. Pero, insisto, si queremos crecer como personas, es muy importante educarnos sexualmente. Cada uno puede hacerlo, yendo a bibliografía fehaciente, ¿sí? Siempre que sea bibliografía escrita por gente que se dedica a transmitir conocimientos de sexualidad humana, conocimientos de sexología, ¿sí? Que sean basados en la ciencia. Y no basados ya, como les decía antes, en algún temor o en alguna ideología en particular. Por ejemplo, miren, les voy a contar lo que sucede acá en Argentina durante muchos años. Acá en Argentina, desde el año 2006, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral. Pero desde ese momento existe el temor y existen grupos que están en contra de que esto se dé en las escuelas porque se cree en el imaginario, en ese imaginario un poco erróneo, de que hacer educación sexual lo que va a hacer es despertar la sexualidad de los niños a más temprana edad. Bueno, está comprobado que es exactamente al revés. Si hablamos en términos de debut sexual de adolescentes, los chicos que pasaron por un programa de educación sexual, postergan su debut sexual en promedio entre 1 año y 1 año y medio más adelante. Y ustedes saben bien que si estamos hablando de una edad adolescente, 1 año, 1 año y medio es un montón. Es muchísimo tiempo ganado, ¿sí? En ese tiempo el adolescente que pasó por un plan, por un programa de educación sexual, va a saber elegir mejor el momento en que quiera pasar a una actividad sexual. Va a saber que la ansiedad, que los temores son absolutamente normales de ese momento. Va a tener conocimientos al respecto de la sexualidad humana que tiene que ver con su elección y no se va a regir por la presión social. Muchos de ustedes sabrán que los adolescentes, durante mucha parte de la historia, de nuestra historia, fueron a iniciarse sexualmente no por un legítimo deseo sexual, sino para pertenecer al grupo de los ya debutados, de los ya iniciados en la actividad sexual. Y esto no discrimina géneros. Por ahí fue un poquito más histórico el papel del hombre, ¿no? Que tenía que debutar, de ahí el rol en muchas sociedades, ¿no? Del tío o del pariente que llevaba a debutar a su sobrino, ¿no? Bueno, todo eso, por suerte, gracias a la evolución de nuestras sociedades, ya quedó en el pasado, aunque hay todavía casos. Pero también las chicas, durante mucho tiempo, tienen esta presión, muchas veces el adolescente, de pasar a pertenecer al grupo de las activas sin tener registro claro de si eso es un legítimo deseo o no. ¿Se entiende? Muy bien, ahora voy a pasar a nuestra población, la población adulta. Sabemos todos que nosotros estamos viviendo una época a nivel mundial de mucha mayor libertad sexual que nunca antes en la historia, posiblemente, ¿no? Pero en paralelo también se vive
se vive mucho una presión particular de cómo debe ser ejercida esa sexualidad. Y eso muchos adultos no notan, porque en el día a día van como viviendo lo que sería la sociedad actual, y entonces no van tomando conciencia de que, por ejemplo, un adulto mayor, un adulto de edad media, si ustedes quieren también, inicia una relación nueva porque acaba de divorciarse, separarse, etc. Y cree que armando una pareja nueva, ¿sí?, debería dar una respuesta sexual excelente, una performance sexual excelente a las 2 semanas de relación. Y si no da ese rendimiento, si no tiene esa, digamos, si no tiene esa performance y es un poco patológico, tiene algún problema, no da con la media y por supuesto que la misma persona se va a sentir como que no está compitiendo al nivel, ¿no?, de lo que la sociedad espera. No sé si ustedes me siguen con la idea, pero esto está mucho más presente de lo que por ahí la gente toma conciencia. Aparte, la sexualidad es un gran tema de venta. Entonces, sutilmente hay mucho marketing que lo que intenta es vender un producto. ¿Sí? No tengo nada en contra de eso, absolutamente nada. Lo importante es que la gente tenga conocimientos fehacientes de sexualidad humana. Por ejemplo, si una persona, ¿sí?, por ejemplo un varón, que estuvo en pareja estable con una mujer durante 10 años, 10, 15, 20, corta esa relación, nunca antes se vio en la necesidad, por ejemplo, de tener que usar un profiláctico, arma una pareja nueva al día de mañana y pretende que todo sea perfecto en su primera relación sexual. Y si no lo tiene perfecto, considera que eso es un problema que tiene. No está entendiendo que hay niveles de ansiedad absolutamente lógicos, esperables, en donde hay que habituarse a algo nuevo, que hay que practicar. Hay un periodo que es absolutamente normal en que por ahí aparezcan disfunciones sexuales. Es un tiempo en el cual ese cuerpo se adapta a un cuerpo nuevo. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de lo que les trato de transmitir, de que todos deberíamos tener más conocimientos fehacientes de sexualidad humana, porque si no nos entra la idea de que algo mal nos está pasando. Por supuesto, los que trabajamos en salud, con estos conocimientos tenemos mucho más posibilidad de ayudar a las personas que vienen con esta carga. Y les podemos explicar. Si tenemos los conocimientos, les explicamos acerca de qué es lo que sucede. Pero muchas personas se quedan con su imaginario interno, no lo pueden ni hablar. ¿Por qué? Porque sexualidad humana, como ustedes bien sabrán, es una de las cosas que más ancladas están con lo más profundo de la autoestima del ser humano. Entonces, si algo funciona mal en algunas personas en el área de su sexualidad, rápidamente su autoestima se puede ver boicoteada. ¿Sí? Y ya es un tema que implica lo afectivo, implica lo anímico. Muchas personas esto no dan cuenta de esto, ¿no? Bueno, por todas estas cuestiones es importante tener conocimientos de sexualidad a nivel científico. Todo esto que estamos hablando es parte de nuestra educación sexual, que en el mundo de los adultos, como les dije al comienzo, es una necesidad, pero es una necesidad sutil. Nosotros tenemos que difundir más la necesidad que hay de que la gente entienda. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo bien fuerte, bien claro y bien universal.
que la población en general entienda que la sexualidad humana no es como se ve en la pornografía. Y acá voy a hacer de nuevo un paréntesis. No tengo nada en contra de la pornografía, por las dudas. La pornografía es un producto que se realiza, se comercializa y se consume como excitante sexual. Y es más, hay veces que es un recurso, pero esto ya sería para otra charla, otra clase. A veces lo utilizamos como recurso inclusive para algún tratamiento sexológico. Pero ¿cuál es el problema con la pornografía? El único problema. La gente, históricamente, desde el año 1900, cuando se registra el primer registro fílmico, es decir, la primera película que se generó en Estados Unidos de pornografía, desde ese momento hasta el día de hoy, la gente piensa que lo que se ve en la pornografía es sinónimo de sexualidad humana. Y no. La pornografía lo que refleja es una fantasía. Es un producto que, como les decía, genera, sobre todo dedicada más a la población masculina, pero que cada vez más también consumida por mujeres, es un producto como excitante sexual. No es un representante de lo que es la sexualidad humana en el día a día. Y la población en general sigue buscando en la pornografía no solo la parte de la excitación. Mucha población mundial sigue buscando en la pornografía el educador sexual. Ese es un verdadero problema, sobre todo en las edades adolescentes, los jóvenes, que intentan como experimentarse en sexualidad humana buscando como el guión en la pornografía. Error. Y esto no está difundido. Esto no se dice. Todo el mundo hoy hace, ¿cómo es? Se comparte pornografía en los grupos de WhatsApp. No hay ningún problema con eso. Repito, el problema es creer que la sexualidad humana es parecida a la pornografía. No es así. Otro riesgo de la pornografía, por supuesto, es que esté ¿cómo es? Que tenga contacto con los menores. Eso también, por supuesto, ¿no? Menores de edad. Cuando los chicos toman por ahí algún contacto con la pornografía, muchas veces generan un despertar de su sexualidad a muy temprana edad que genera más un daño que un beneficio. Así que otro temita, ¿no? De lo que todos deberíamos saber acerca de educación sexual a nivel de todas las poblaciones y mundial. Es totalmente aceptada la pornografía, pero nadie lee la letra fina. Esto no es un producto que debe ser consumido por los menores de edad, por eso hay una prohibición. Y tampoco el mundo se encarga de aclarar, hey, con la pornografía te podés excitar, puede ser un acompañante divertido de tu tiempo, pero así no es. No vayas a creer que el día que armes una pareja estable, tu relación sexual va a ser todo el tiempo así, de ninguna manera. Eso es una fantasía. La realidad es otra, ¿sí? En donde vos vas a tener que poner otras cosas de tu parte. Bueno, es un pantallazo general acerca de por qué todos necesitamos educarnos, aprender, leer y estudiar de sexualidad humana desde un punto de vista científico. Sí, Adrián. Claro que sí, Guido. Y de hecho, no solo es un pantallazo, sino que yo también considero que en sociedades como hablo un poco autorreferencialmente, en sociedades como la cajamarquina, la peruana, quizás un poco más conservadoras, incluso quizás en generaciones un poquito más antiguas, que el padre o que el hijo pregunte sobre algo de sexualidad es algo muy, muy complicado de manejar para el padre, ¿no? No le
Y esto yo creo que viene más por lo que tú mencionabas en algún momento, ¿no? Que la sexualidad está intrínsecamente asociada a la autoestima y además también a la gran cantidad de mitos que se tienen alrededor de la sexualidad, donde los hijos a veces no pueden, donde encuentran el desarrollo o donde encuentran sus respuestas en el Internet. Y el Internet pues es increíblemente perjudicial para un joven o una joven que quiere averiguar sobre sexualidad. Entonces, me parece muy interesante. Yo creo que seguramente compartimos con todos los que estamos en esta sala la enorme importancia de educarnos sexualmente para luego establecer en el campo de la salud, digamos, orientaciones acertadas y adecuadas que ayuden realmente a las personas. Y yo creo que en el campo también personal, que nos permita mirar un poco más cómo estamos mirando, vale la redundancia, nosotros mismos, nuestras propias ideas asociadas a la sexualidad. Voy a dejar el espacio abierto Exacto. para escuchar o leer, si es necesario, en el chat algunas preguntas que las personas que están participando ahora quieran realizar. Mientras sucede ello, hay un tema muy importante y un pequeño comentario tuyo, es una de las grandes problemas que nos aqueja en la sociedad actual y que tienen toda eh, nuestra indignación y y los sistemas legales, psicológicos, sociales los condenan, tienen que ver justamente con los abusos sexuales o el abuso sexual infantil principalmente, que entiendo yo, no sé, tú dinos qué opinas, también de hecho hay un componente importantísimo que tiene que ver con la falta de educación sexual quizá, o otros elementos más, creo yo, por ejemplo, que que un adulto termina haciendo daño a quien se supone que tiene que proteger, ¿no? No sé qué piensas tú o qué comentario nos puedes dar al respecto de este problema tan fuerte que hay en la sociedad hoy, No, ¿no? estoy totalmente, sí. De nuevo, todo recae en el mismo tema de título de la charla. Todos necesitamos educarnos sexualmente, pero fundamentalmente, yo creo que tiene que ser tomado como un deber los que tienen una responsabilidad social, ¿sí?, de mayor índole. Tomando un poco lo que vos dijiste con respecto a los abusos sexuales. Imagínense que todavía la justicia, ¿sí?, la justicia, a veces considera un hecho de abuso como una descarga sexual. Es increíble, es el daño que puede provocar cuando la ignorancia al respecto opera o gobierna sobre todo, por ejemplo, como el poder judicial. Para poder erradicar de a poco y trabajar el tema de los abusos, claramente es indispensable la educación sexual. La educación sexual ha logrado que chicos muy chiquitos se den cuenta de sus experiencias de abuso eh, a temprana edad, lo cual es un montón, ¿no? Realmente es una ventaja tremenda si el chico, porque le están dando ese lugar, le están enseñando de que hay cosas que no pueden hacer con sus personas y con su cuerpo, ¿sí?, los chicos pueden hablar del tema. Es increíble la cantidad en ese sentido, ¿sí?, de chicos que pudieron hablar de sus situaciones de abuso a partir del programa de educación sexual, a partir de que haya un espacio dentro de la institución que se le esté prestando atención a eso, ¿sí? Y no solo como una materia. La educación sexual tiene que estar presente todo el tiempo, durante todo el ciclo lectivo, durante todas las materias, porque estamos hablando de algo muy íntimo, de algo que hace a la persona. Así que sí, Eden, como decís vos, el tema del abuso es tremendo. Todavía hay gente que no puede entender que una persona que tiene una excelente fachada, que sea una persona aparentemente normal, sea capaz de generar abusos, daño, ¿sí?
Hay gente que justamente tiene una sexualidad absolutamente patológica, eso sería la patológica, cuando hace daño, por ejemplo, a un menor, ¿no? Haciendo abusos, cometiendo abusos. Así que sí es un tema muy importante que también lo achicaríamos, no digo nunca erradicarlo, pero lo achicaríamos mucho como problema a partir de más educación sexual. Para todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial debería formarse y debería ser un deber, digo, valga la redundancia, debería ser un deber formarse en sexualidad humana. ¿Por qué? Porque existen derechos humanos y no se están cumpliendo cuando se trata de que todos tengan conocimiento de sexualidad humana a nivel científico y que sepan de que hay un límite que el otro no puede cruzar. Genial, genial, Ido. Muy bien, ahora sí dejamos unos minutos para alguna pregunta o algún comentario que los participantes quieran realizar. Hola Eden, buenas tardes, soy Giovanna. Buenas tardes. Hola, Giovanna. Yo quería hacer un comentario acerca de, bueno, yo trabajo en primaria, ¿no? Con niños pequeños, y a veces los niños pequeños nos hacen preguntas. Bueno, hay preguntas que son un poco más sencillas, pero hay preguntas que son un poco más difíciles, entre comillas, de explicar. Por ejemplo, acerca de la homosexualidad y esta cosa nos preguntan desde que son pequeños, 7, 8 años, ¿no? Y nosotros nos encontramos en un conflicto con los padres que no quieren que nosotros hablemos con ellos de sexualidad, que ese es un trabajo que les corresponde a ellos, pero ellos tampoco lo hacen. Entonces, nosotros como maestros estamos llamados o no, tendremos que buscar una tercera persona que es un psicólogo, debemos dejar a los padres que decidan. No sé, ¿me pueden aclarar un poco sobre este tema, por favor? Bueno, acá por lo menos en Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos una ley de educación sexual integral. Bajo esa ley, todo aquel que ejerza una función educativa, bajo esa ley tiene todo el derecho de hacer formación en educación sexual. Y los docentes, todos tienen un programa más o menos diseñado para el nivel inicial, primario y secundario, con el cual podrían dar los conocimientos básicos necesarios, por ejemplo, de estos temas. Ese tema que vos decís, por ejemplo, Giovanna, de las orientaciones sexuales, se aclara en media hora de una charla. El tema es que después hay que sostenerlo en el tiempo y poder dar mucho lugar para que se escuchen todas las barbaridades que los chicos puedan traer como experiencia. No, a mí me dijeron, por ejemplo, que si alguien es homosexual se va a ir al infierno, etc. Vamos a escuchar y vamos a contener en todo caso. Pero hay algo muy claro que es un plan del programa que hay que darlo y punto. Después son los roles de cada uno dentro del nivel educativo que tendrá que ver cómo va a lidiar mejor con esos padres. Eso pasa en toda Latinoamérica, acá también. Hay movimientos. Acá en Argentina, posiblemente ustedes lo escucharon, que hay un movimiento que se hizo bastante fuerte, que es "Con mis hijos no te metas". Así se llamaba, con el hashtag, que ustedes lo pueden buscar, "Con mis hijos no te metas". Allá también, me dice Den, bueno. Sí, acá en Perú también. Fíjense qué utopía incluye el mismo hashtag. Con tus hijos se van a meter quieras o no quieras. Si vos no dejás que la educación sea formal, a tu hijo le van a meter una idea de sexualidad, ya sea el youtuber de moda, internet, el programa de tele de turno, el barrio, el club o lo que sea. Con tus hijos se van a meter vos quieras o no quieras.
Ese es el tema. Entonces, entre todos, cuanto antes podamos colaborar con una formación de educación sexual formal, valga la redundancia, mucho menos expuestos van a estar los chicos a escuchar barbaridades. Pero por esa razón que vos decís muy claramente en tu ejemplo, Giovanna, es que educación sexual tiene que ser para todos, no solo para los chicos. Porque los padres vienen muchas veces con su formación, ¿no? Bueno, les voy a contar brevemente mi experiencia acá cuando yo hago educación sexual. Yo hago educación sexual en jornadas especiales en las escuelas. Todas las jornadas que hago en las escuelas están invitados todos los padres. Siempre. No hay ninguna clase que se dé a los chicos en donde los padres no puedan estar presentes. ¿Saben cuál es el porcentaje más o menos de padres presentes en las jornadas? No son jornadas aparte semanales, es una cada 4 meses, más o menos. ¿Saben cuánto es más o menos el porcentaje de padres presentes? No supera el 5% de padres de alumnos. Esto refleja que los padres, por un lado, tienen mucho miedo, no quieren que se les dé ciertos temas, pero cuando se les está invitando a que sean parte, que se metan en el tema, que puedan participar, tampoco participan. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía antes de que el zapato no les aprieta lo suficiente. Hay que promover que esto sea una necesidad en el tiempo, es un proceso. ¿Sí? Todos deberíamos estar incluidos, todos deberíamos hacer un poco más de emoción para que exista, por ejemplo, un programa de televisión, en la televisión pública que haga educación sexual formal. La educación sexual no promueve de ninguna manera como que alguna orientación sexual. No, da conocimiento científico de sexualidad y fundamentalmente hace cuidarte como persona, hace cuidar tu cuerpo, hace entenderte que vos tenés que hacer respetar límites y hace respetar la diferencia del otro. ¿Sí? Son como ejes muy, muy básicos, centrales, en donde hay que, lo que sí que hay que hacer, repetir constantemente, mucha constancia. Así que en la tarea de ser docente en estos temas y lidiar con los adultos no es fácil. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, alguna ley que los avale, es muy importante que se agarren de ella. Eso es importante. Y con el tiempo van a ver que la sociedad se enriquece y la sociedad se vuelve menos violenta. Cuando digo menos violenta, digo, por ejemplo, si hay algunos chicos en el nivel inicial o en el nivel primario que pueden dar cuenta, contarle a un docente que fue abusado, nosotros tenemos mucho más posibilidades de operar rápidamente para que el daño no siga creciendo. ¿Sí? Automáticamente cuando tomamos conocimiento de eso tenemos que hacer la denuncia correspondiente. Y todo eso está relacionado con los derechos que todos tenemos. Y que entre todos esos derechos están estos 11 derechos sexuales universales que les conté hoy. Tenemos que interiorizarnos para saber que existen. Genial, genial, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos terminando el conversatorio, pero podemos recibir alguna pregunta más. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por los alcances, Guido. De verdad es increíble. Gracias, Ricardo. Mi pregunta es algo específica. Mira, cuando hablaste de pornografía, recordé que en algún momento cuando estaba en un colegio dictando pues una escuela para padres, una, una de las asistentes, madre de familia ella, relativamente joven, con pensamientos feministas pues muy, muy fuertes, lo cual, bueno, todo correcto con ello. Mencionó que uno de los grandes males que aquejaba a los chicos era justamente el que menciona sobre la pornografía, ¿no? Y
ella decía que esta era netamente machista, que estaba dirigida exclusivamente para los hombres y que les metía en la cabeza a los chicos pues el pensamiento machista, opresor de la mujer, ¿no? Y de que denigraba mucho la imagen femenina. Em, bueno, algunas cuantas madres estuvieron de acuerdo, otras personas también dijeron, bueno, pero es que hay mujeres a las que también pues les llama la atención, ¿no? Y bueno, en ese sentido, sí, o sea, yo conozco algunas mujeres de mediana o incluso mayorcitas de edad a las que les gusta y disfrutan de la pornografía. ¿Cuál es tu posición con respecto a ello? De que es machista, de que, bueno, denigra la imagen de la mujer, ¿no? Bueno, bien, Ricardo. Muy oportuna tu pregunta, porque es un tema que está muy presente a nivel social, ya hace rato y dando vuelta, ¿sí? Muy presente. En mi opinión, como dije antes, la pornografía está mal definida. Entonces, así como se utilizaron otros temas para hacer lucha de poderes o lucha entre clases o lucha entre géneros, en mi opinión la pornografía también va a ser y es, ya fue y será siendo utilizada para esa lucha. La pornografía, como les dije antes, es un producto más que tiene condicionantes en su compra. Les voy a dar el ejemplo clarísimo, de nuevo, burdo, para que me entiendan. ¿La venta de alcohol está permitida para todas las edades? No, claro que no. ¿Una bebida alcohólica está permitida para todas las edades? No. Claramente no. Nadie tiene, digamos, nadie tiene en claro de que una bebida alcohólica viene a ser exactamente el equivalente a un producto que, les vuelvo a repetir, se produce, se comercializa y se consume como un excitante sexual. ¿Sí? Se naturaliza. Y nadie cuestiona, por ejemplo, de que hay gente que consume bebidas alcohólicas todos los días y nadie controla tampoco quién va a comprar ese producto. ¿Está bien? No. Estamos hablando exactamente de los mismos términos. Ese producto, que por supuesto algunas poblaciones lo ven como con aspectos machistas, no tiene sentido la discusión. Es un producto de consumo que por supuesto que algunos pueden tener esa idea, pero el problema no es el producto en sí. El problema es que la gente no haga caso a las restricciones que tiene, que no tenga los cuidados que hay que tener. Miren, les podría contar durante horas los casos desastrosos de consultorio que tengo, porque el padre que comparte videos pornos con su grupo de amigos, pero el celular lo agarra la nenita o el nenito, sus hijos de 5 o 6 años, y ven el porno. Eso es grave. No importa el contenido, si es más machista o feminista. No hace a ninguna cuestión. El problema es que los adultos no tengan cuidado de que ese producto no puede estar al alcance de los menores. De la misma manera que si yo dejo abierta acá ahora una botella de vodka y no cuido de que mi hijito de 6 años no vaya a agarrar la botella de vodka. ¿De quién es la responsabilidad? Del adulto. El producto es el mismo, pero no hay conciencia acerca de las restricciones que tiene. Y lo otro, que también les dije antes que es muy importante, que la gente no crea que eso es la sexualidad humana. Eso es una fantasía. Es exactamente lo mismo que yo les venda a ustedes una película de terror. ¿Por qué la gente consume películas de terror? Porque les genera placer la película de terror. ¿No es cierto? Es exactamente lo mismo, es el equivalente. Una película que excita
Una película que genera una emoción particular, el miedo que a algunos les gusta tener, es exactamente lo mismo. ¿Está permitido para todo el mundo? No. ¿El mundo es como Freddy Krueger? No, no es así, es una fantasía. ¿El mundo de la sexualidad es como la pornografía? No, es una fantasía. Espero haberte respondido, Ricardo. Muy bien, Guido. Y claro que sí, muchísimas Gracias, gracias. Ricardo, gracias. Bueno, no, nada más que agradecer, de Guido. Ha sido muy claro, muy conciso y con información seguramente que nos está sirviendo y nos va a servir mucho para los ámbitos en donde nos movamos. Nada más, quiero agradecerte otra vez, felicitar tu participación. Espero que no sea la primera vez que nos veamos por aquí. Yo creo que vamos a compartir más cosas Con contigo. todo gusto. Gracias a todos ustedes por quedarse ahí. Gracias a vos, Edén, por la invitación. Muy bien. Dos cosas más finales, Guido, si me permites, voy a compartir solamente dos cosas más del instituto. Estamos celebrando, realizando en el mes de diciembre, 4, 5 y 6 de diciembre, este encuentro de terapia sistémica con 3 grandes maestros de la terapia sistémica, como son el doctor Reinaldo Perrone, Carlos Slutsky y Alfredo Canevaro, un encuentro donde ellos van a explicar los modelos en donde se han basado para realizar su práctica clínica. Es un evento de lujo que tenemos ahora en el instituto, que estamos promoviendo desde ya y que los invitamos a participar. Pueden encontrar la información vía el Facebook que tenemos del instituto o en la página web también. Nada más eso, y finalmente he visto en el chat sobre la grabación, sí, nosotros tenemos en el instituto un canal de YouTube donde donde vamos a colgar este conversatorio de día y donde ustedes pueden revisarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pueden ubicarnos, estoy colocando aquí en el chat, pueden ubicarnos en las redes sociales con este nombre de Instituto Libertad y ahí vamos a poner el link de esta grabación que va a ser pública. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Guido, otra vez, que ha sido muy interesante lo que nos has contado y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos.